en donde el dueño del medio masivo es el que orienta la política y dice, aquí se va a invitar a gente de este perfil y que digan siempre esto que queremos que se diga. Los otros no son invitados. Y si por ahí toca la ocasión de invitarlos, entonces les hacen unas invitaciones primero con poco tiempo y segundo le cruzan preguntas para que no termine de contestar una sola y al final le dicen, ya no tenemos más tiempo, señor, le hemos de volver a invitar. No le vuelven a invitar sino en 6 meses o en un año, o no lo vuelven a invitar nunca. Primero quisiera hacer una exposición global sobre lo que es la libertad de expresión. Por favor. Y después vemos cómo calza dentro de estos conceptos macros, cómo calza el proyecto de ley de libertad de expresión y comunicación que envió el presidente de la República. Entonces ahí vamos a ir cotejando y darnos cuenta dónde están las fallas, dónde están los vacíos, dónde está lo que no se lo ve. A ver, yo comenzaré diciendo lo siguiente, no existe país en el mundo en donde se vive una total libertad de expresión, y el Ecuador no es una excepción. O sea, ¿en qué país hay una total libertad de expresión? Si hablamos del mundo occidental, la libertad de expresión está capturada. Y podemos poner el ejemplo que usted quiera, Jairo. Vamos a poner un ejemplo. Las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Yo nunca he visto un canal como CNN tan parcializado a favor de Biden. Es que es una cosa y espantosa. Libertad de expresión, no la hay. No la hay en el Ecuador. No lo hay en los países, entre comillas, de tinte socialista. Tampoco lo hay. Tampoco lo hay. Vamos a ver si en China le permiten a alguien que vaya a decir yo quiero expresar esto y estoy en contra de lo demás acá. Tan locos. Ese tipo no sale vivo. ¿En Rusia se puede hacer eso? No. ¿En Cuba se puede hacer libertad de expresión? No. ¿En Venezuela se puede hacer libertad de expresión? Tampoco. Entonces, ¿en qué país hay libertad de expresión? Y la libertad de expresión generalmente, ¿por qué es que se constriñe la libertad de expresión? Porque la libertad de expresión es nada más que la consecuencia de la libertad de pensamiento. Y si hay algo que le preocupa al poder, no ahora en el 2021, sino desde siempre, la historia de la humanidad es la historia de la lucha entre el pensamiento libre y el poder, que en un momento fue junto el poder religioso y el poder político y después separaron. Pero esa ha sido la eterna lucha. Y nada más peligroso, especialmente en los años muy antiguos, era que alguien piense. Porque si pensaba, inmediatamente era sospechoso y podía ser muerto bajo los sistemas de desaparición que tenían. Voy a poner un ejemplo. Cuando Sócrates se dedicó a educar a la juventud con un pensamiento libre en materia de pensamiento filosófico, se dieron cuenta y dijeron, esto es un hombre peligroso, porque está corrompiendo a la juventud. Corrompiendo, fue la palabra, corrompiendo. Y fueron tan ilusos los occidentales que pensaban que Sócrates era un homosexual o algo de eso. No, estaba corrompiéndoles, haciéndoles pensar, ayudándoles a que aprendan a pensar. Y lo obligaron a beber la cicuta y a morir. Entonces, no hay libertad de expresión. Ahora, lo poco que tenemos o lo mucho que tenemos de libertad de expresión, lo vamos a analizar. La manipulación mediática, por ejemplo, es una herramienta de la que se vale el gobernante o los poderes fácticos para deformar la información pública, privada, facilitar y crear el ambiente adecuado para que la ciudadanía acepte como válidas acciones del gobierno, del poder económico, político, disfrazando la realidad y ocultando el verdadero impacto social y económico del quehacer administrativo y económico. O sea, hay una manipulación mediática sumamente estudiada. Sumamente estudiada. Esto tenemos que decir para que calce con la gente, vendemos el producto y la gente va a pensar como queremos que piense. Entonces hay una manipulación, no existe una libertad, una verdadera libertad de expresión. Segundo, esta manipulación se expresa también en el sistema de justicia, porque el sistema de justicia lesiona el legítimo derecho a la defensa, vulnera garantías constitucionales, el debido proceso, aplica con regularidad el principio de culpabilidad y
contraría el principio constitucional de la presunción de inocencia. Y en esto cae la manipulación mediática. Voy a poner el ejemplo, y a mí yo siempre hablo con ejemplos. Hay un borrador de informe de la Contraloría General del Estado. Borrador de informe, como el nombre lo dice. Es un poco, yo creo que esto ha pasado. Descargue usted todo lo que tenga en contra de lo que esté en este informe. Antes de que descargue, ya le mandan una copia por debajo al medio de comunicación del que es amigo el contralor o la gente que quiera hacer daño, y sale el escandalazo. Ya hecho el escándalo, después, ¿cómo se defiende? Porque lo importante es botarle un balde de estiércol primero a la persona que la quieren perseguir. Entonces, la manipulación mediática también tiene que ver con la justicia. Entonces, esto hace que prevalece generalmente la voz del gobernante o también de los grupos de poder económico, de los grupos empresariales, porque hay que entender un tema que es importante antes de abordarlo al tema ya con más detalle. ¿Por qué les encanta tener medios de comunicación a determinados personajes en cualquier país? No me refiero a aquí nomás, sino en cualquier país. Viene una pregunta. ¿Será que el señor Fidel Egas gana dinero teniendo Teleamazonas? ¿Será que los Alvarado Roca ganan con Ecuavisa? ¿Que eso los hace millonarios? No. Alguna vez Eleazar Díaz Rangel, un periodista venezolano de la época anterior a Chávez, no de la época del chavismo, hizo un análisis en un libro que publicó y demostraba que en Venezuela todos los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, trabajaban a pérdida. Entonces uno dice, ¿cómo así trabajan a pérdida? Porque ellos saben de dónde ganan, pues. Ellos son parte del poder económico y la prensa y lo mediático sirve para, de alguna manera, colonizar a la gente, para alienar a la gente, y de esa manera tienen asegurado el que se mantenga el statu quo, se mantenga el sistema, se mantenga la cultura, la forma de vida, el modo de producción y todas las demás cosas que tienen que ver con la organización de la sociedad. Entonces, está en manos de verdaderos monopolios o de oligopolios, en donde el dueño del medio masivo es el que orienta la política y dice, aquí se va a invitar a gente de este perfil y que digan siempre esto que queremos que se diga. Los otros no son invitados. Y si por ahí toca la ocasión de invitarlos, entonces les hacen unas invitaciones primero con poco tiempo y segundo, le cruzan preguntas para que no termine de contestar una sola, y al final le dicen, ya no tenemos más tiempo, señor, le hemos de volver a invitar. No le vuelven a invitar sino en 6 meses o en un año, o no lo vuelven a invitar nunca. Entonces, el poder económico es el que controla los medios masivos de comunicación. Entonces, si no lo entendemos, porque no están allí porque, como decía la señora Guadalupe Mantilla, mis abuelos, mis padres, que hicieron todo lo posible por tener un periódico como El Comercio. En primer lugar, El Comercio recibió apoyo económico de la Embajada Americana hace como 50, 60 años, 70 años. Y ahí es donde se paró económicamente el diario El Comercio. Y segundo, estos son expresiones del poder político, donde se enlazan con el poder y alcahuetean ciertas cosas a cambio de ¿qué? De contratos, de lobbies, de poder, de colocar gente en los cargos públicos. Entonces entendamos lo que es, pues no es que la libertad de expresión y los medios como que fuera una cuestión de ingenuidad. Entonces primero abandonemos la ingenuidad y aterricemos. Entonces, frente a esto, entremos a analizar rápidamente algo que dice la Constitución, artículo 384. Dice que el Estado formulará política pública de comunicación con respeto y restricto a la libertad de expresión y de los derechos de comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Hecho importantísimo, porque de acuerdo al artículo 424 y 425 de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos prevalecen sobre las leyes orgánicas, ordinarias, decretos, reglamentos. Solo está encima de ellos la Constitución de la República. Entonces, es importante verlo porque hay unas fallas en el proyecto que los vamos a ver. Los instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de comunicación y de libertad de expresión son claves y los vamos a analizar.
El 407, en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios pro ser humano, pro homine, que se llama. Pro homine, o sea, en favor del ser humano, no en contra del ser humano. Porque por ahí salió Donoso a decir, cuando le dijeron que por qué manda la ley para que se trabaje por horas, que es inconstitucional, dijo, pero ya hay la ley humanitaria que también se permite trabajar por horas. O sea, como se violó la Constitución con la ley de apoyo humanitario, entonces ya hay la justificación para violar otra vez la Constitución. La violación de un derecho o de una norma no constituye fuente de derecho, señor Donoso, arquitecto Donoso. Entonces, veamos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice en el artículo 19, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y ese derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. ¿Qué saco de conclusión de esto, aparte del contenido? Que dice que el sujeto del derecho es todo individuo. ¿Por qué lo anticipo? Porque en el proyecto de ley que manda el presidente Lazo, habla de periodistas y de medios de comunicación como los sujetos de los derechos a la libertad de expresión. El sujeto que protege la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos respecto a la libertad de expresión es todo individuo. Voy a ponerle un ejemplo sencillo. Yo, por ejemplo, hago opinión en determinados medios. Yo no soy periodista. Entonces, si un periodista me pregunta algo, él está protegido con la ley de Lazo que está mandando. El medio de comunicación está protegido, pero yo no estoy protegido. Entonces a mí me pueden partir en dos y la gente no ve, porque los periodistas solamente creen que la libertad de expresión les pertenece, están locos. La libertad de expresión es un derecho de las personas. Entonces, veamos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Dice en el artículo 19, toda persona, calza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho, más o menos sigue la misma línea. Toda persona, no dice todo comunicador, ni todo periodista, ni todo medio de comunicación. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el Pacto de San José. Artículo 13. Numeral 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Y sigue con lo mismo. Entonces, seguimos viendo el tema para que lo vayamos viendo, porque allí vamos a encontrar las fallas que tiene esto. Desde luego hay cosas que hay que comentar. Por ejemplo, está prohibida toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo analizo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, y la relaciono con la sentencia de la Corte Constitucional sobre el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y opino, como ya lo he hecho, diciendo que es una tomadura del pelo, que tanto una sentencia no tiene ningún fundamento como la de la Corte Interamericana, como la de la Corte Constitucional del Ecuador. Pues alguien me coge y me dice delito de odio porque odia a los LGBTI. Yo no odio a nadie, pero tengo derecho a opinar, pues, porque nos están tomando del pelo, pues. Porque la misma Convención Americana de Derechos Humanos dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, lo mismo que dice la Constitución del Ecuador. Entonces, ¿cómo se inventan con otro tipo de normas o con interpretaciones extensivas y abusivas que el matrimonio ahora es entre personas del mismo sexo? Si odio, y vuelvo a repetir eso, odio racial, odio racista, odio nacional o odio a determinado segmento de la población. Entonces hay una cantidad de cuestiones que se prestan a que el ser humano no puede expresarse. Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este es un documento que les recomiendo a la gente que lo lea. Por tema de tiempo no lo voy a desmenuzar, pero recomiendo Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una maravilla de documento. De este documento, ¿qué voy a extractar? No la parte introductoria, que es riquísima, pero sí directamente la Declaración de Principios.
Dice, la libertad de expresión en todas sus formas, en el numeral, el principio número 1, y manifestaciones es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. No dice periodistas, ni medios de comunicación, ni comunicadores. Luego, si dice que es un derecho inalienable, quiere decir que no se le puede discutir. Lo inalienable es aquello que no se le puede discutir el dominio a quien tiene ese derecho. O sea, nadie puede decir, sabe que yo le niego a usted ese derecho, no puedes negar, es un derecho inalienable. Es mío, mío y mío. Punto. No es de nadie más. Entonces, la libertad de expresión pertenece o es inherente a las personas, no al Estado. Toda persona, principio número 2, toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información y opiniones. Toda persona. No está hablando de periodistas, comunicadores ni de medios de comunicación. Luego dice, el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. No dejen de tomar en cuenta en esto, porque en el proyecto de ley de Lazo, cuando lo vamos a analizar, se va a ver que se quiere restringir la entrega de determinada información a pretexto de que sea reservada. Cuando la Declaración de Principios de Libertad de Expresión dice que el acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Luego hay un tema que es importante verla. El numeral en el sexto principio dice la colegiación obligatoria, la exigencia de ti, esto no lo dice la ley, solamente hablan de la colegiación, o sea, de colegiarse, de afiliarse a un código, por decir, a la Unión de Periodistas del Ecuador, o a la de Pichincha, o al Colegio de Periodistas de no sé qué. Pero ¿qué dice la norma? La norma dice otra cosa. La Declaración de Principios. La colegiación obligatoria o la exigencia de títulos para el ejercicio de la actividad periodística constituye una restricción ilegítima a la libertad de expresión. Esto a propósito de que hubo más de una persona que en el pasado criticaban a Radio Mundo y todo el mundo decía, pero es que tú no puedes hacer periodismo porque ni puedes entrevistar porque no tienes título. Los instrumentos internacionales facilitan que una persona que no tenga títulos pueda ejercer perfectamente el periodismo. Les duela o no les duela. Y eso se lo vi hasta en el terreno deportivo, cuando le querían negar la posibilidad de que Alfaro Moreno haga algún tipo de presencia periodística y le decían porque no tienes título. Sí, pero Alfaro Moreno sabe más de fútbol que el que tenía títulos. Hay otras, hay montones de cosas. Aquí es esta. El numeral 10, en el principio número 10. Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que no se permite el acceso. No se permite el acceso. Voy a poner un ejemplo. A mí que me encanta investigar, por ejemplo, me encantaba hacer análisis de los campos petroleros, son muchos, para ver dónde está cayendo la producción más que en otro campo, dónde están posiblemente forzando la producción petrolera en un campo más que en otro, por qué la curva de producción de un campo está más a la baja que otro, porque había una información desagregada que se publicaba. Desde que llegó el ingeniero, el doctor René Ortiz, de ministro de Energía, solamente dan la cifra global. El Ecuador produce 498,000 barriles diarios de petróleo y punto. Tú no, y esto de privadas, y esto del sector privado y esto del sector público, en líneas gruesas. Entonces, el objeto, y aquí quiero transmitir una idea, la información es demasiado valiosa como para que esté en manos del pueblo, del público o de los analistas. Y el poder se cuida de que esa información no esté a la mano, porque el que tiene la información los desnuda y les dice, esto es así. Y no es como ustedes le mienten al país. Entonces, de labios para afuera, no, es que la información va a ser transparente. Nunca ha sido transparente. Nunca ha sido. En el gobierno de Correa, menos transparente que en otros. En el de Moreno, igual de no transparente. A ver si ustedes encuentran una cantidad, a ver si encuentran un contrato de deuda pública, por ejemplo. Imposible. Si ni siquiera los funcionarios de Petroecuador, que cambiaron de funcionarios, yo conversé con algunos de ellos, les querían dar copia de los contratos firmados por las administraciones anteriores que comprometían deuda pública
contratada por Petroecuador. No tenían los contratos en Petroecuador y eran reservados. Aquí hay un tema que es importante verlo. El numeral 11, porque aquí están confundiendo las cuestiones. Dice, el numeral 11 de la Declaración de Principios, y sobre esto hay sentencias, cualquier cantidad de sentencias, no solamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino de la Corte Europea de Derechos Humanos. Y yo sobre esto, en alguna oportunidad, le ayudé a la defensa de una de las personas que estaba siendo vulnerada y les di una cantidad de información que no tenían y con eso lo sacaron libre a la persona. No quiero decir el nombre porque no me interesa, no quiero hacerme propaganda. Pues una persona que la tenían presa, di una cantidad de información, le dije, a ver, tomen en cuenta estos instrumentos, estos artículos, presenten un escrito en este sentido, vayan, y el tipo estuvo una semana fuera. ¿Qué es lo que dice? El numeral 11 de la Declaración de Principios de la sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. Por lo tanto, de lo que se trataba era de quitarles la protección a los funcionarios públicos. Porque el funcionario público, como tienen acceso a la justicia, son primos hermanos, tienen algo que ver con la designación de los jueces, rápidamente lo acusan a alguien que ha hecho una opinión y le hacen la vida imposible. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte Interamericana? Permanentemente recabar y exigir a los países miembros que eliminen, que deroguen las leyes del desacato. Aquí se fueron contra todo e incluso están eliminando el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con la calumnia. Pero la calumnia en el 182 no está remitida solamente al tema mediático, de medios de comunicación. Puede haber una calumnia entre dos personas que ninguno es periodista ni ninguno está haciendo opinión periodística. Pero ya lo están eliminando con esta ley al 182. Por lo tanto, si logran hacer eso, se acabó el delito de calumnia. Que no necesariamente tiene que ver con el tema de hacer una calumnia en un medio de comunicación, porque pudieron haber dicho, en el artículo 182 incluye así un párrafo que diga, en el caso de aseveraciones que tenga que ver en medios de comunicación, no se aplicará este artículo para el tema de calumnia, es cuestión de redactarlo. Pero eliminan todo el artículo, por lo tanto se eliminó del ordenamiento jurídico penal del Ecuador el delito de la calumnia, torpeza de los que están haciendo. El principio número 12 dice, los monopolios y oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas, por cuanto conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos. Aquí me paro un ratito para explicar algo. La Constitución establece que, por ejemplo, los dueños de medios de comunicación no pueden tener otro tipo de intereses en bancos, en financieras, en otro tipo de empresas. O se dedican a la comunicación o no, pero no pueden estar en los dos. Yo recuerdo una entrevista que me hizo Teleamazonas, iniciando el gobierno de Moreno en el 2017. Fue por junio más o menos, junio, agosto, por ahí. Junio, julio, agosto. Y de pronto se notó un movimiento terrible que hubo mientras yo estaba siendo entrevistado. Y cuando salí me enteré que llamó el dueño del canal, que a su vez es el dueño del banco Pichincha, a decir que qué hace ese tipo en su canal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no cumplió con la Constitución porque puso a nombre de testaferros el canal para disimular que él no es el dueño cuando él es el dueño. Entonces, ¿dónde está la justicia? Y se crean monopolios y oligopolios porque el dueño de la revista tal es dueño a su vez del canal tal y a veces dueño también del periódico tal. Porque son intereses, pues, que se van creando. No es un tema tan sencillo. Ni la declaración de Chapultepec, tiene cosas increíbles ahí. Voy a citar solamente aquellas que convengan porque si no nos vamos quedando. La tentación del control de la regulación coaccionante ha conducido a decisiones que limitan la acción independiente de los medios de prensa, periodistas y ciudadanos. Principios. No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión. Es un derecho inalienable del pueblo. Declaración de Chapultepec. Derecho inalienable del pueblo, no de periodistas, ni de comunicadores, ni de medios de comunicación.
es del pueblo. Ellos son operadores, pero no es que ellos son en sí los propietarios del derecho de libertad de expresión. Es un derecho de los ciudadanos. Toda persona, dice el numeral 2, tiene el derecho a buscar, recibir información, expresar opiniones. Toda persona. Vemos que toditos los instrumentos calzan con el mismo concepto. Las autoridades, dice la declaración de Chapultepec en el numeral 3, deben estar legalmente obligadas a poner a disposición de los ciudadanos en forma oportuna y equitativa la información generada por el sector público. Voy a hacer una pregunta. Por mucho que insistieron el defensor del pueblo, asambleístas, la gente, los que hacemos opinión, los medios, alguna gente, porque fue de todo, que nos den la lista VIP de los primeros vacunados, ¿dieron la lista VIP? No, no les dio la gana. Y sin embargo, Moreno suscribió la declaración de Chapultepec. Entonces, esto es lo que pasa en países como nosotros, donde le toman del pelo a la gente. Entonces, sí, yo soy amante de la libertad de expresión y aquí está mi firma, pero ahora cumple, pues. La lista VIP, ¿dónde estuvo? Nunca nos dieron, porque sabían que esa lista apestaba, porque ahí se vacunaron periodistas, se vacunaron asambleístas, se vacunaron un montón de gente. Y entonces esa lista VIP nunca apareció. Y después dijeron que no hay problema, que van a dar a partir de la lista 2. Y decían que la lista 1 no, porque eso era dar información reservada, que estaba en las historias clínicas. Mentira cerdosa, que no tenía nada que ver. Aquí dice un tema que lo vamos a ver en el proyecto de ley ya mismo. El numeral 7, las políticas arancelarias y cambiarias, las licencias para la importación de papel o equipo periodístico, el otorgamiento de frecuencias tal, no deben aplicarse para premiar o castigar a medios o periodistas. Entonces aquí se habla de un tema muy claro, Jairo. Importación de papel o equipo periodístico, porque el proyecto de ley de Lazo solamente se habla de importación de papel, por lo tanto está haciendo un beneficio solamente a los dueños de periódicos, pero no a los medios que tienen que difundir información y que necesitan también exenciones como le están dando a los medios de comunicación impresos, con exenciones para la importación de papel. También deberían tener los otros medios exención para equipo periodístico, porque cuesta un ojo de la cara y ustedes saben bien que no es tan fácil montar un sistema.